¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Y como siempre, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar que organizamos aquí en Baker Tilly. Hace aproximadamente un mes, concretamente el 15 de abril, se publicó la nueva versión de la norma ISO 14001. Como sabéis, la norma de referencia internacional, ¿no?, para implantar sistemas de gestión ambientales. Muchos de vosotros ya tenéis en vuestras compañías el sistema implantado y certificado. Otros estáis en proceso de, ¿vale? Lo que no hay ningún tipo de duda es que la norma ha cambiado, ¿vale? Y por lo tanto deberéis adaptar el sistema a los nuevos requisitos. Por dicho motivo, en Baker Tilly hemos considerado interesante pues, compartir con vosotros los principales cambios que se han introducido y ayudaros en este proceso de transición. Muchos ya me conocéis, soy Jordi Martínez, socio del área de Sistemas de Gestión y Sostenibilidad de Baker Tilly, y hoy me acompaña en este ciclo de webinars Alex Bombi. ¿Qué tal, Alex? Hola, buenos días. Alex es consultor super experto senior en implantación de sistemas de gestión y además es auditor jefe por AENOR para hacer auditoría de certificación, con lo cual su experiencia yo creo que puede ser muy interesante en este webinar. Temas logísticos, como siempre, tenéis la cámara y el audio silenciados. A nivel de preguntas, os animamos a dejar vuestros comentarios y dudas en el icono de P y R, en la parte superior de la pantalla, no en el chat, por favor, sino en P y R. ¿De acuerdo? Y al final de la charla, pues intentaremos responder a todas las preguntas que nos habéis formulado durante el webinar. También, como ya sabéis, os enviaremos el cuestionario de satisfacción para que un poco podáis valorar qué os ha parecido esta sesión. Y tanto a los que no han podido asistir como a los que estáis aquí, pues os enviaremos el enlace con la sesión y la presentación, ¿vale? Para que podáis consultarla cuando queráis. La gran mayoría ya nos conocéis, por lo tanto vamos a estar solamente 30 segundos explicando qué es Baker Tilly. Somos Baker Tilly Iberia, firma de servicios profesionales con 40 años de experiencia. Aquí veis un par de fotos de nuestras oficinas aquí en Barcelona y estamos integrados en la red de Baker Tilly Internacional. Aquí podéis ver algunas cifras del año pasado en cuanto a oficinas, personas y facturación. Solamente recalcar que estamos en todo el territorio de la península ibérica, que es España, Portugal y también en Andorra. Y al final nos dedicamos básicamente a cuatro líneas de negocio. La primera, que es la auditoría de cuentas. La segunda, que engloba las áreas de fiscal y legal, todo el tema tributario y de abogados. La tercera es M&A, lo que sería fusiones y adquisiciones de empresas. Y la cuarta, que es el negocio de advisory, de consultoría, en el cual hay diferentes unidades de negocio y una de ellas es la que aquí estamos representando, que es la de sistemas de gestión y sostenibilidad o ESG. Y dentro de sistemas de gestión, pues uno de nuestros puntos fuertes es la implantación y mantenimiento de sistemas de gestión, entre ellos la 14001 de gestión ambiental, en el marco del cual se enmarca este webinar. Muy bien, pues vamos a empezar. La idea es, como veis aquí, es preguntarnos qué cambia realmente con la nueva versión de la norma. Muchos de vosotros y vosotras podéis pensar que sencillamente que se han introducido varios cambios, es un tema puramente técnico. La realidad es que esta revisión refleja algo mucho más profundo, que es el cambio en el contexto ambiental regulatorio en los últimos años. Antes, si os preguntábamos por qué motivo habéis implantado la 14001 en vuestras compañías, pues supongo que muchos de vosotros diríais, bueno, porque me lo piden los clientes, porque tengo que estar certificado, o sencillamente para cumplir con mis obligaciones o para garantizar que cumplo con mis obligaciones legales en materia de medio ambiente. ¿Vale? Esta era la típica respuesta hace unos años. Ahora ya no es suficiente. ¿Y por qué consideramos que no es suficiente en estos momentos? Pues básicamente miramos a nuestro alrededor y nos preguntamos qué nos piden nuestros grupos de interés. ¿Qué nos piden los clientes? Bueno, pues los clientes cada vez están requiriendo
o incorporando criterios de sostenibilidad para evaluar y hacer un seguimiento de los proveedores. Entre ellos, pues implantar a 14001. Entidades financieras. Bueno, pues las entidades financieras, los bancos, cada vez están incorporando variables o requisitos ambientales, ¿no?, en sus análisis para dar financiación. Y entonces, disponer de un sistema de 14001 certificado, pues es un buen argumento, ¿no?, para demostrar nuestro compromiso con el cumplimiento legal y con la mejora continua a nivel de desempeño ambiental. Los reguladores, administraciones públicas, ¿vale?, cada vez nos exigen más transparencia, más responsabilidad. De hecho, también muchos en las licitaciones públicas pues, nos piden que tengamos un sistema de gestión ambiental. En otras palabras, ¿vale?, la gestión ambiental ha dejado de ser, creemos, un tema puramente operativo para convertirse en una dimensión estratégica de las compañías. Y aquí es donde está la importancia de esta nueva revisión de la norma 14001, ¿vale? La pregunta ya no es tanto tengo un certificado, estamos certificados, ¿no?, sino realmente si el sistema que tenemos está actualizado, funciona y da respuesta a todos los requisitos de nuestros grupos de interés. ¿De acuerdo? Es decir, si lo hemos integrado en nuestra estrategia empresarial. Y en este marco, pues hemos estructurado este webinar, en el cual, en la primera parte, si os parece, vamos a intentar profundizar un poco en el contexto, por qué se ha revisado la norma, ¿de acuerdo? ¿Por qué ahora? A continuación vamos a explicar los principales cambios, que posiblemente es lo que muchos más estéis interesados, ¿no?, en conocer las novedades, ¿no?, de esta nueva versión de la norma. Y finalmente, pues intentaremos dar una serie de recomendaciones, de tips, de consejos, ¿no?, para que podáis hacer la transición, ¿no?, a la nueva revisión de la norma. ¿Cómo lo hemos planteado? Pues en vez de que sea una charla magistral, una masterclass, vamos a intentar formular preguntas y, en ese sentido, para que Alex, ¿no?, básicamente, pues nos pueda un poco aclarar, ¿no?, poner luz, ¿no?, en las principales cuestiones que posiblemente tenéis en la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, pues yo creo que para empezar, ¿vale?, ya sé que muchos lo conocéis perfectamente, pero yo creo que es importante un poco remarcar o subrayar qué es la 14001, ¿vale? Es decir, qué es y cuáles son los principales puntos clave, ¿no?, de esta norma de gestión ambiental. Pues venga, Alex. Pues nada, primero de todo, aunque ya lo ha dicho Jordi, muchas gracias por asistir al webinar y esperemos que queden las ideas bastante claras. En principio, ante la pregunta de qué es la 14001, bueno, muchos de vosotros ya lo conocéis, pero en principio es la norma más reconocida a nivel internacional para gestionar medioambientalmente nuestra empresa. Y todo, y que hay algunas normas que son específicas, pues como de energía y etc., pero a nivel general, para un sistema de gestión general, es la más conocida, que se centra en 3 puntos principalmente. Partió, como veremos luego, para asegurarnos del cumplimiento legal de nuestras obligaciones regulatorias ante las administraciones, y se introdujo para introducir el ciclo PDCA de mejora continua y centrarnos en la mejora de nuestro desempeño ambiental. Es una norma generalista que sirve para cualquier tipo de empresa, pero sí que nos permite un cierto control hasta ahora, hasta esta revisión, unos ciertos mínimos de gestión de gestión ambiental de nuestra compañía. Vale. Muchos también tenéis implantada algún otro tipo de referencia, de modelo, ¿no?, de gestión ambiental, por ejemplo, el EMAS, ¿no? EMAS, o puede ser una de gestión de energía, de la gestión energética, la 50001, o cualquier otra norma que... Entonces, por ejemplo, a lo que se está haciendo ahora, y como veremos durante este webinar, es que todas estas normas de gestión se están armonizando. ¿Para qué? Para que sean complementarias todas ellas. Entonces, el hecho de tener varias normas no nos ha de suponer ningún problema a la hora de poder trazar una estrategia común dentro de cada sistema de gestión, por decir de alguna manera. Correcto. Bueno, pues tenemos claro que el marco es la 14001, ¿vale? Justamente la norma que se ha revisado. Y la siguiente pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿y esto qué es? ¿Es un tema de unos cuantos o realmente es una norma que ha tenido aceptación a nivel mundial? ¿Qué tal en España? Es decir,
¿Hasta qué punto es importante esta norma 14001 en la gestión de las compañías? Sí, en principio nosotros cuando se implementa la 14001 solo pensamos normalmente en nuestra empresa, pero no sabemos la importancia o el alcance que tiene esta certificación a nivel mundial o a nivel nacional, por ejemplo. Es la segunda norma más importante que hay de sistemas de gestión. La primera es la 9001 y justo la que viene detrás es la 45001, que luego hablaremos en alguna diapositiva de cómo, en qué situación se encuentran de revisión. Pero sí que es la segunda norma a nivel de importancia mundial. Con más de son fuentes del año 24 y siempre son fuentes que, bueno, pueden tener alguna variación debido a que no es una fuente pública. Entonces, en todo el mundo hay más de 670.000 certificados. La zona geográfica que más domina a nivel de volumen de certificados y de emplazamientos es la zona asiática, con China al frente, pero sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel en Norteamérica no tiene tanta aceptación, pero Europa, donde estamos nosotros, sí que es un sitio seguido de Asia donde hay más aceptación en el número de certificados. De hecho, nosotros a nivel español somos el quinto país del mundo en número de certificados con más de 20.800. Número de certificados. Como podéis ver, también hay emplazamientos. A nivel de emplazamientos tenemos en España más de 44.000 emplazamientos certificados. Emplazamientos quiere decir que a lo mejor una empresa tiene 2 localizaciones, 2 fábricas, 2 oficinas y es un certificado, 2 emplazamientos, por decirlo de alguna manera, para que todo el mundo lo tenga un poco claro. Y somos la tercera en el mundo en número de emplazamientos certificados en 14.001. ¿Esto a qué se debe? Principalmente se debe a que desde el punto de la administración española siempre se ha exigido un poco más que la media a nivel europeo, a nivel ambiental, y entonces las empresas han tenido la necesidad de estructurar todos estos, todo este cumplimiento de requisitos. También ha habido mucha aceptación a nivel de pymes en España, hay muchas pymes que están certificadas, no así en otros países, y también comentaros que aparte de España, el volumen de certificados en Europa, la punta de lanza, por decirlo de alguna manera, también es Reino Unido e Italia, aunque estamos por encima de ellos, en principio. Perfecto. De hecho, tenemos algún dato más, ¿no? Que podemos ver un poco la evolución que han experimentado las certificaciones en los últimos años. Sí, este es un gráfico donde hay, bueno, veréis que el 2019, 2020, 2022, bueno, pues habían datos que bailaban a través, ya os he dicho que no es una fuente pública donde tú puedes ir a la administración a extraer estos datos, y es un coto bastante cerrado a nivel privado para poder extraer los datos, pero sí que lo que vemos es esta forma de U, que es a partir de 2021, donde vuelve a haber un relanzamiento del volumen de certificados, y sobre todo es en 2023, 2024. No tenemos los datos de 2025, pero probablemente siga esta tendencia. ¿Por qué viene motivado este aumento en el número de certificados? Pues sobre todo por el aumento de los requisitos a nivel ambiental. Por ejemplo, 2022 fue un año donde hubieron muchas novedades a nivel ambiental, de residuos, legionela, etc. Y muchas empresas optaron por implementar el certificado 14001 para poner orden y poder anticiparse a todos estos requerimientos, y sobre todo por los criterios a nivel de ESG y directivas a nivel de europeo que están entrando en los últimos años o que se prevé que entren. Con lo cual, las empresas están empezando a tener este concepto de que la gestión ambiental tiene que ser una parte estratégica, por decirlo de alguna manera. Pero esperemos que esta evolución sea positiva en tanto en 25 como en 26. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, ya vemos que no es, por tanto, un tema de cuatro, ¿no? Sino que realmente está muy consolidado a nivel mundial y sobre todo en España. Entonces, luego también creo que es interesante preguntarnos, ¿no? Estamos hablando de la revisión de las normas, ¿de acuerdo? Yo creo que antes de entrar en los cambios es bueno preguntarnos, ¿no? ¿Cómo se revisan las normas? Es decir, ¿cuál es el proceso que se sigue, ¿de acuerdo? A nivel general, ¿no? Y en qué punto se encuentran, ¿no? Las diferentes normas en estos momentos. Sí, esto siempre lo hablamos así, es un poco como de cultura general, por decirlo de alguna manera, pero para que todo el mundo entienda que todo el proceso que hay antes de la publicación de una norma, que no es que se reúne alguien y decide publicar una norma, sino que hay todo un proceso estructurado a nivel de países, a nivel de organizaciones, a nivel de ISO, de organización ISO,
que lleva todo un tiempo. De hecho, la revisión de la 14.001 2026, este proceso, la primera propuesta empezó en octubre de 2023. Es decir, ha tomado casi 3 años todo el proceso de revisión. Deciros que las normas en principio se revisan cada 5, 6, 7 años, depende de lo que tarde este proceso. Luego ya os explicaré que, por ejemplo, la 9001 tampoco están cada hora y a lo mejor tarda un poco más. Pero también comentaros que es la segunda vez que esta revisión se produce de forma conjunta junto con 9001, lo cual ha facilitado a todas aquellas empresas o a todos aquellos de vosotros que tengáis tanto 9 como 14 el hecho de homogeneizar tanto esfuerzos como recursos, como documentación, como enfoque. Entonces, en principio, como funciona es que se realiza una propuesta, esto lo realiza ISO a nivel interno, un comité de ISO específico para revisión de la norma, se desarrolla un borrador y entonces este borrador desarrollado por el comité técnico, hay una serie de comités técnicos formados por países, por grandes, bueno, por empresas, por certificadoras, por partes interesadas, se publica este borrador en principio y se hace una consulta a todas las partes interesadas. Esta consulta tiene un periodo que normalmente son 2, 3 meses y si hay alguna alegación o hay alguna cosa que alguna parte interesada, algún aspecto que cree que se debe modificar o que lo veta o que no está de acuerdo, volvemos un poco a la fase de desarrollo hasta que todo el mundo haya un consenso. Cuando hay un consenso, lo que se hace es publicar el final draft, que se dice, el FDIF que veis en la diapositiva. Y esto ya prácticamente hasta la publicación cambia muy poco, normalmente. Pero todo esto son tomas y dacas, oídas y vueltas de publicamos, consultamos, hacemos caso a lo que nos dicen, hacemos un consenso, volvemos y es este ciclo continuo hasta que al final hay una votación donde hay un consenso unánime de que esta norma recoge o es adecuada para los próximos 5 o 6 años. Y al final la última parte es, cuando ya está todo asegurado, redactado final y todo, se publica la norma ISO definitiva, que en este caso, la 14.001, se publicó el pasado 15 de abril del 26. Perfecto. Yo creo que queda muy claro. Vamos a hacer un poco, si te parece, Alex, un poco la situación de todas las normas, ¿vale? Porque mucha gente nos pregunta, oye, ¿qué ha cambiado? La 14.000, la 9.000, la 45.001. Vamos a ver en qué fase se encuentra cada una, ¿de acuerdo? Y qué esperamos de ellas. Venga. Vale, sí, en principio nos hemos centrado en las 3 principales normas de sistemas de gestión que son las más comunes en todas las organizaciones, que es 14.001 medio ambiente, 9.001 calidad, 45.001 seguridad y salud en el trabajo. La última revisión que se hizo de las normas dejó a la 45 bastante retrasada, por decirlo de alguna manera, y siempre a remolque de las otras dos. Normalmente lo importante es que este tipo de revisiones la ha liderado la 9001, normalmente, que sí que es la norma que tiene más certificados. Pero ya desde la última revisión sí que el número de versiones es la misma, que es la 2015, y ahora será la versión 2026, tanto de 9001 como de 14.001. ¿Cómo están justo ahora? La 14.001, como os he dicho, está publicada el pasado 15 de abril, ¿vale? Luego ya veremos que las dos versiones de la norma 2015 y la 2026 son vigentes actualmente, luego ya hablaremos de los plazos de transición y todo. La de 9001, la versión vigente es la 2015 y actualmente está en consulta de borrador, es decir, se ha hecho un borrador ya bastante ajustado. Y aquí el tema es que está parado porque hay una serie de países como son Australia, Inglaterra y el otro creo que es Italia, que han vetado una serie de puntos y con lo cual están en negociaciones para ver cómo acaba el redactado final. Se prevé que salga, se preveía que salga en septiembre de 2026. Lleva un ligero retraso. Es probable que salga hacia el último trimestre de 2026. Lo que sí que tenemos, de lo que nos llega de nuestras fuentes, por decir de alguna manera, es que ISO está haciendo todo lo posible para que sea dentro de 2026. Y la 45.001 ahora mismo está en un proceso muy inicial y se espera que salga para la versión 2027, que salga para el segundo semestre de 2027. ¿Vale? Perfecto. Por lo tanto, nos centramos ahora en la 14.001, que es la que está ya, digamos, el texto finalmente aprobado. Lo que vamos a explicar es definitivo, no va a haber más cambios, ¿vale? Y para todos aquellos que tengáis la 9.001, pues calma.
calma. ¿Por qué? Porque aún estamos en fase de, como dice Alex, de borrador de norma. Aún falta el borrador final, ¿de acuerdo? Y falta la publicación de la norma. Por lo tanto, no hay que correr, hay que estar atentos, pero tranquilos. ¿Mm? Muy bien, pues sigamos. Oye, ¿es la primera vez que se revisa 14.001? ¿Cuándo se publicó la primera norma? ¿Cómo ha evolucionado con el tiempo? Vale, sí, de forma muy rápida y muy básica, porque son versiones que ya han pasado. Es la cuarta revisión de la norma 14.001. La primera fue en el 96, donde lo que se hizo es una norma muy básica, ya existía 9.001, y simplemente fue una introducción del ciclo, del famoso ciclo de mejora continua de PDCA. En 2004 hubo, por decir de alguna manera, la primera gran revisión donde ya se introdujeron conceptos de cumplimiento de requisito legal, que era el control operacional, y se intentó un poco que se entendiera con la 9001 que había en el momento. En el 2015, que es la norma que sigue vigente, o estará vigente durante un tiempo, sí que fue una revisión muy profunda. Muchos de vosotros la habréis sufrido, entre comillas, porque sí que se tradujo la norma a una estructura de alto nivel, igual que la 9001, y se introdujeron conceptos muy novedosos para la gestión ambiental, como eran análisis de contexto, liderazgo, riesgo, ciclo de vida, todos estos aspectos que no sabíamos exactamente, que no habían aparecido en otras normas, ¿no? Vale, perfecto. Por tanto, estaríamos en la tercera o cuarta revisión, si consideramos la primera, ¿de Sí. acuerdo? La de 2026. ¿Y, y por qué ahora? ¿Por qué desde 2015 no se ha modificado y por qué toca modificarla o se ha revisado en el año 2026? Aunque ya ha comentado Alex, ¿no? Que es un proceso que ha durado 3 años, ¿no? Sí, más que nada, primero que es una forma, es una metodología sistemática que tiene ISO de ir actualizando, pero a veces sí que hay unas actualizaciones que no significan mucho. Pero como todos os habréis dado cuenta, en este tiempo, de 2015 hasta 2026, ha habido cambios en el contexto, en el entorno de la sociedad en general, sobre todo a nivel de cambio climático y de todas estas expectativas y requisitos de ESG que nos están llegando, sobre todo a nivel europeo y a nivel de nuestros clientes. Entonces, estos dos, aparte de mirar por la escasez de recursos y la pérdida de biodiversidad, son los grandes pilares o los grandes motores que han llevado a tener que actualizar la norma para adaptar a la situación actual, que para pasar de un cumplimiento simplemente, como había en las otras revisiones, de cumplimiento legal, a que sea una herramienta de gestión estratégica que nos permita tomar decisiones y ahorrar costes y adelantarnos a estos posibles impactos tanto de requerimientos de clientes SG como de cambio climático. Básicamente el motivo es este. Vale, perfecto, queda bastante claro entonces que al final es el mercado, ¿no? Y también cómo está el mundo actual, ¿no? Todo ha evolucionado y Que en 8 años ha ido todo muy rápido, con lo cual habían aspectos que no se trataban. perfecto. Vale, que esto pasa en todas las normas, ¿de acuerdo? Bueno, pues venga, vamos a entrar un poquito ya en la lectura de la nueva norma. Entonces, antes de entrar en los cambios detallados, a bote pronto, de leer por primera vez el documento, ¿cuáles son las primeras impresiones, ¿no? O conceptos generales que nos vienen a la cabeza? Sí, en principio, cuando lees la nueva versión de la norma, cuando haces la primera lectura en diagonal y luego vuelves a profundizar un poco, hay unos cambios que son moderados. Es decir, sobre todo la idea es que no es una revolución, que es una evolución de la norma para adaptarla al contexto actual. Hay una mayor claridad, es decir, se han reformulado algunas cláusulas o algunos conceptos de la norma, sobre todo para que sea posible armonizar esta norma con las otras tres que hemos visto, 45.001 y 9.001. Y la idea es que no sea una carga extra de trabajo el hecho de poder tener varias normas certificadas. Pero sobre todo se ha querido un poco ah, clarificar los conceptos, que sea más fácil y entendible para todo el mundo, cumpliendo los requisitos, aumentando el grado de cumplimiento de requisitos. ¿Vale? Por lo tanto, esto es un tema muy importante. No hablaríamos pues de un gran cambio, o No, sea, a ver, no nos suicidemos, ¿de acuerdo? No es un cambio radical, disruptivo, sino que son pequeños matices que se han introducido en varios puntos, ¿de acuerdo? Que un poco pues han incorporado un poco las conclusiones del contexto, ¿no? Que comentaba antes Alex, ¿vale? Entonces, si os parece, yo creo que ahora toca el momento un poco de manera resumida, pues explicar pues cuáles han sido los principales cambios, los titulares, ¿no? ¿De acuerdo? De las principales modificaciones que incorpora esta nueva revisión de la norma. sí, a medida
que con el tiempo vayáis leyendo la norma o os vayan formando sobre la norma, veréis que en toda norma hay pequeños ajustes, pero como principales, como los cambios que tienen más impacto o que pueden ser más vistosos, por decirlo de alguna manera, hay 5 pilares o 5 cambios, 5 puntos que son los más importantes a nivel de norma. El primero de todo es el contexto de la organización, el famoso contexto, donde mucha gente realiza un DAFO, bueno, pues tiene que mirar expectativas, requisitos de partes interesadas. Este es el contexto, por decirlo de alguna manera, para ponerse en situación. Entonces, aquí lo que se amplía un poco el nivel que tenemos que mirar que analizar en este contexto. Ahora ya no solo hemos de mirar qué impacto tenemos dentro de nuestras actividades dentro de la sociedad, sino también tendremos que mirar cómo nos impacta este cambio climático, este cuidado de la biodiversidad, esta escasez de recursos a nuestras actividades. Es decir, lo que hace la norma ahora es que nos exige, nos especifica que, que determinemos la pertinencia del cuánto pertinente es el cambio climático, pero no solo el cambio climático a nivel general, sino la biodiversidad, la escasez de recursos que puede provocar nuestra actividad o que podemos provocar con nuestra actividad, y también a la salud del ecosistema, es decir, que ampliemos un poco las miras de este contexto a nivel ambiental. Y esto viene determinado pues, por el aumento de episodios extremos, el cambio de condiciones del entorno donde realizamos nuestras actividades. Ya se introdujo una adenda en febrero de 2024 y ahora lo que hace, por decirlo de alguna manera, es darle oficialidad a esta adenda que se introdujo y darle la importancia que en teoría le pertoca. Este Ya. sería como el primer motor. Y ampliar un poco, ¿no? Lo que comentabas tú, ¿no? Es Sí, decir, al final, ampliarlo no solo a cambio climático, pues a consumo de combustible, etc., sino a tener como una visión 360 grados del contexto de la afectación de nuestra actividad al entorno, por decirlo de alguna manera. Ya de salir especificado. perfecto. Cuando la pregunta es, evidentemente, lo que tienes que hacer es cómo afecta todo esto, ¿no? Claro, es decir, antes solo mirábamos cómo podía afectar, cómo nosotros podíamos afectar o favorecer al cambio climático, y ahora lo que hemos de ponernos el chip, por decirlo de alguna manera, es que hemos de ponernos en el otro lado, en el lado del entorno, y hemos de mirar cómo nosotros afectamos a este entorno, en base sobre todo, que es un pequeño guión, a estos 4 puntos de biodiversidad, cambio, recursos y ecosistema. Va, perfecto. Bueno, ese sería el primer gran cambio, Sí, ¿vale? hemos de profundizar un nivel más. Exacto. Venga, vamos al segundo. El segundo pilar o el segundo cambio que tiene más importante de los 5 que hemos comentado son las obligaciones, lo que se determina ahora obligaciones de compliance. Es decir, los que ya estabais certificados de 14.001 estamos hablando de lo que antiguamente era identificación y evaluación de requisitos legales, ¿vale? Lo que pasa es que aquí también profundizamos un nivel más y hablamos ya de compliance. La norma habla de compliance. ¿Qué quiere decir? Que ahora, dentro de esta obligación de compliance, no solo tenemos los requisitos legales que nos pertocan, sino también cualquier otro requisito que nosotros adoptemos, a nivel de requisito voluntario o a nivel de requisito de alguna de nuestras partes interesadas. Y han de seguir la misma metodología que seguimos antes con los requisitos legales. Hemos de evaluarlos, identificarlos. ¿Esto qué nos puede llevar? Pues nos puede llevar a alguna modificación de cláusula de contrato, nos puede, bueno, pedir alguna exigencia más a nuestros proveedores, pero sí que vuelve a tener una visión de 360 grados dentro de esta obligación de requisitos legales. Por ejemplo, dentro de los que tengáis un programa de compliance en general, pues muchos tendréis un código ético, un código de conducta. Seguramente en ese documento habrá alguna declaración, o bueno, alguna política, algún compromiso ambiental. Correcto. Pues entonces este compromiso, esta declaración, pasa a integrarse como una obligación más de compliance. Sí, o una cláusula ambiental que se exige un cliente por contrato, pues esto habría de pasar dentro de la evaluación de requisitos Vale. legales, alias compliance en esta versión. Es un poco lo que decía Alex, ¿no? Pasamos de únicamente centrarnos en requisitos legales a abrirnos, ¿no? Y a considerar cualquier requisito obligatorio o voluntario, ¿de acuerdo? Que la empresa decida asumir. Sí, entendido voluntario como una adhesión a un código ético, a un código de proveedor, a unas pautas, a unas directrices ambientales, a unos ODS, etc. Perfecto. Venga, continuamos con el tercero.
Vale, el tercer punto sería la gestión de riesgos y oportunidades, que siempre es la que deriva del análisis de contexto, es decir, los famosos riesgos y oportunidades. ¿Vale? Sigue estando igual que pedía la versión 2015. Lo que pasa es que hasta ahora se han dado un poco cuenta que las oportunidades siempre eran el hermano pobre de la gestión de riesgos y oportunidades. Y entonces muchas veces no se determinaban como tal, o bueno, se ponían, se identificaban, pero ahí quedaban. Entonces, un poco lo que nos pide la visión de esta versión 2026 es que hemos de diferenciar entre gestión de riesgos y gestión de oportunidades. Es decir, hablando en lenguaje de calle, serían dos matrices diferentes de evaluación, por decirlo de alguna manera. Porque quiere darle mucha importancia a estas oportunidades, porque desde el punto de vista de esta nueva norma, las oportunidades nos pueden llevar a decisiones estratégicas, tanto de ahorro de costes como de cumplimiento de compliance, como de no daño al medio ambiente, por decirlo de alguna manera. Y quiere potenciar, todo el mundo tiene muy claro estos riesgos, pero quiere potenciar y no dejar atrás las oportunidades, que de hecho es una visión estratégica, no es una visión reactiva de cuando hacemos los riesgos. Nos hemos de intentar adelantar a través de estas oportunidades que podemos llegar a tener, no del riesgo que nos ha producido, por decirlo de alguna manera. Esta sería la idea principal y básica, de este punto. Vale, perfecto, queda muy claro. Quedaos pues con la idea de que hasta ahora en las auditorías todos sabéis, os han preguntado por riesgos, por riesgos, por riesgos, por riesgos. Si quedaba algún tema, algún tiempo libre, pues a lo mejor preguntaban por oportunidades, ¿no? Pero seguramente, como decía Alex, era el patito feo, Sí. digamos, de este bloque. Y ahora un poco lo que se quiere es equiparar ambos conceptos, ¿no? Sí, el hecho es el concepto de que la identificación y gestión de estas oportunidades lo que puede hacer es darnos valor en la empresa, en esta gestión ambiental. Y van por ahí. Perfecto. Muy bien, pues venga, pasamos de riesgos y oportunidades al cuarto bloque, que está centrado un poco en el ciclo de vida, aspectos ambientales. Bueno, explicamos un poquito esto, si cambia realmente, hasta qué Sí, punto. en principio el ciclo de vida fue un concepto que se introdujo en la versión 2015, que se tenía que realizar una identificación, no un análisis en profundidad, una identificación del ciclo de vida. Aquí no nos piden tampoco un análisis en profundidad, la realización de un cálculo del ciclo de vida hasta niveles súper detallados, porque saben que no se puede hacer y que hace falta muchos recursos que actualmente no tenemos. Entonces, lo que se ha introducido en esta versión de la norma, o se ha dado más énfasis, porque ya estaba introducido, era el hecho de que tenemos que tener en cuenta en la identificación de aspectos ambientales tanto aguas, lo que se dice normalmente, aguas arriba y aguas abajo. Es decir, ¿qué pasa antes de que entremos nosotros en nuestra organización, por decirlo de alguna manera, y qué pasa después de la actividad en nuestra organización? Hasta ahora sí que es verdad que se está muy focalizado los famosos aspectos ambientales indirectos, que son estos los que estamos hablando, en aguas abajo, es decir, una vez hecho mi servicio, mi producto, qué impacto tiene, pero no tanto hacia una compra de materia prima, una planificación de producto, una planificación de servicio. Y entonces lo que quiere esta versión de la norma un poco es que el ciclo de vida, lo mismo, volvamos a tener esta visión 360 y que tengamos en cuenta todos estos aspectos, tanto sobre todo aguas arriba, aguas abajo. Sí que es verdad que es una cosa que no tenemos muy clara y aún las certificadoras y ENACS y demás, bueno, pues están mirando cómo afrontarlo, porque conseguir este tipo de datos es la parte más complicada del ciclo de vida para luego, por ejemplo, hacer un cálculo de huella. Pero sí que te piden que como mínimo estén identificados y que intentemos tener el máximo control sobre esta cadena de suministro, por decirlo de alguna manera. Tenemos que controlar más tanto a nuestros proveedores como a nuestros clientes. Con lo cual, esto pasa seguramente porque aumentar el inventario de aspectos ambientales, Sí, ¿no? o sea, lo que tendríamos que hacer es revisar el inventario actual, introducir como dos fases, por decirlo de alguna manera, que es el antes y el después, las famosas aguas arriba, aguas abajo. Y lo que sí que nos veremos que nos pide, aunque no es el punto principal de este cambio, pero que nos pide es que nosotros habremos de intentar ligar y que esté bien atado los aspectos ambientales, sobre todo significativos, con indicadores de control de gestión ambiental. Estos ya son otros cambios que hay más adelante, pero que sobre todo aquellos que tenemos un ciclo de vida de producto muy básico, pues tendremos que afinar un poco más. Perfecto. Y tendremos que estar
tenemos que tener todos estos elementos identificados. ¿Vale? Pues, hay que identificarlo todo y luego evidentemente hemos de ver dónde podemos actuar, ¿vale? Evidentemente, a ver, si nos vamos 4 etapas hacia atrás de nuestra cadena de valor, ¿no? De nuestro ciclo de vida, pues nuestra capacidad de influencia será muy limitada. Claro, y siempre sin volverse locos de que nos van a pedir los datos de todo. En principio creemos que no, siempre entre comillas creemos, porque, bueno, aún estamos en fase de que muchas empresas no son capaces de tener estos datos por parte de los proveedores. Por lo tanto, lo principal es ver qué es lo más importante, aguas arriba y aguas abajo, y centrarse en aquello que realmente podemos actuar, Correcto. ¿vale? Y a partir de aquí hemos de esperar un poco a ver cómo afinan los Sí, sobre auditores, ¿no? todo tener indicadores sobre aquellos aspectos donde nosotros sí podemos actuar. Correcto. Pues venga, vamos al último Sí. gran, bueno, posiblemente el único gran cambio, ¿no? Que se ha Sí, producido. en principio sería la aparición estelar, por decirlo de alguna manera, en esta versión de la norma. Porque lo otro han sido afinamientos de cosas que ya estaban en la versión 2015, a profundizar un poco más, pero este punto sí que no existía en la versión 2015. Entonces, el punto de la gestión del cambio, deciros que aquellos que tenéis implementados ya un sistema de gestión de 9001, ya os sonará porque se introdujo en la versión 2000, en la última revisión de la ISO 9001, y básicamente tiene los mismos principios. Es decir, ante el incremento de la incertidumbre y esta necesidad de resiliencia que tenemos, han redactado un nuevo requisito, que es que tenemos que tener una gestión, una metodología de gestión del cambio implementada y sistematizada, de forma que todos aquellos cambios que pueden afectar a nuestro sistema de gestión, cambios significativos, hablamos, ¿vale? Hemos de tener una planificación donde tenemos que tener identificado por qué queremos hacer este cambio, qué consecuencias o qué riesgos puede contener la implicación de este cambio, si afecta la integridad de nuestro sistema de gestión ambiental, qué recursos tenemos disponibles, quién lo hará, cómo se hará y qué esperamos para poder evaluar la eficacia de este cambio. Recordar que en las normas de gestión siempre que se hace una acción hay que evaluar la eficacia de esta acción. Y esta será la gran novedad, por decirlo de alguna manera, porque no estaba incluido en la 14.001. Sí que muchos de vosotros, como teníais la 9.001, ya lo hacíais, pero aquellos que no se hacía o no se tenía en cuenta el aspecto, la vertiente ambiental, pues ahora es una obligación. Y este es el gran cambio que hay a nivel de que antes no estaba y ahora sí. ¿Vale? Sobre todo, como decía Alex, lo enfocaríamos a cambios significativos en el sistema de gestión. Sí, nos ha de servir como herramienta sobre todo para un posible ahorro de costes y una toma de decisiones a nivel de estratégico. Perfecto. Vale, pues estos han sido los que consideramos que son los 5 principales cambios, pero también esto que lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que cuando lees la norma ves pequeños retoques, nuevas líneas, frases, palabras, ¿no? Entonces, hemos intentado, creo, resumir, ¿no? Esos cambios menores, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera, en otra transparencia, otra slide, ¿no? Que ahora os comentamos. Sí, como dice Jordi, a la que lees la norma vas diciendo, bueno, pues 4 cambios no hay, si aquí me cambia esto, aquí me cambia lo otro, y al final acabas con 30 cosas que han ido cambiando, pero son cambios muchas veces, cambios en el vocabulario de algunos puntos de la norma. Deciros que es muy importante, si leéis la norma, que el capítulo de definiciones os lo volváis a releer, aunque creéis que ya sabéis lo que quiere decir, porque está mejor explicado, mejor agrupado, y se ve muy claro si hay algún cambio o no, y os puede ayudar a la interpretación de la norma. Luego hay otros pequeños cambios, como cuando hablamos de objetivos ambientales, pues que realmente han de estar más vinculados al día a día de la organización y al control operacional. Si hay algún cambio a nivel, algún objetivo a nivel estratégico, pues también, pero no solo basarlos en objetivos etéreos que a lo mejor a veces no sabemos qué quiere decir. Luego, sí que hay alguna otra cláusula que ha cambiado, como el hecho de que nos exigen un poco más de control a nivel de proveedores y subcontratas. Bueno, pues igual nos obliga a exigirles algo más que hasta ahora no lo hacíamos. Y luego los indicadores sí que nos pide esta norma, sobre todo, que estén más alineados con los aspectos ambientales significativos. Así como antes se comentaba que el objetivo de estar alineado a los aspectos ambiental, ahora también nos pide una serie de control y conviene que directamente todos los indicadores, si se puede, salgan de esta identificación de aspectos ambientales. Luego hay otras cositas, pero bueno, vas mirando y son evoluciones muy pequeñas. Y que muchas tienen toda la lógica del mundo, porque Sí, sí, sí. si un aspecto ambiental es significativo, por lógica, tienes que tener un indicador para medirlo, ¿no? Y monitorizarlo con el tiempo, ¿no? Sí, pero hasta ahora sí que es verdad que, bueno, a veces cogíamos uno y ya está, pues no, ahora nos pide que sean todos. Perfecto.
Bueno, pues esos han sido los principales cambios. Insisto, como veis, no son cambios disruptivos, sino que son pequeños matices, se ha añadido la gestión del cambio, pero que no implica una gran modificación de lo que sería vuestro sistema de gestión. ¿Vale? Entonces, ahora un poquito la pregunta que nos podemos hacer. Bueno, tenemos claro más o menos, pero que más que menos, los cambios. ¿Qué hacemos? Es decir, Vale, ahora, qué consejos, qué tips, ¿no? Nos puedes ayudar, nos puedes comentar un poco para aquellos que ya tengamos un sistema implantado o en vías de sí, implantación? ahora el primer mensaje es todo el mundo tranquilo, no pasa nada. Ah, aquellos que tengáis un sistema ya implementado o implantado en la versión 2015, lo primero que hemos de hacer es, sobre todo, tranquilidad absoluta. ¿Vale? Hay un tiempo de transición. Sí que es verdad que ahora, a día de hoy, está pendiente de concretar por ENAC, que es la entidad nacional de acreditación, que es, por si a alguien no le suena, esta entidad que regula las entidades certificadoras, por decirlo de alguna manera, La que les audita, la que digamos. les, sí, básicamente la que les audita y les exige a ellos, igual que ellos nos exigen a nosotros cuando nos vienen a certificar. Y entonces hay un periodo que va entre 12 y 18 meses de transición. ¿Y qué quiere decir? Que aquellos que tengamos el sistema ya implementado y vigente, podemos realizar auditorías si nuestro sistema es válido hasta en principio 3 años. Pero el periodo de transición quiere decir que para nuevos certificados, entre 12 y 18 meses aún se pueden expedir certificados en la versión 2015, si alguien tuviera la auditoría el mes que viene, por ejemplo. Pero más allá de este periodo, que es 12 meses o 18, que no está establecido aún, ya todos los certificados nuevos serán emitidos bajo la versión 2026. ¿Qué pasa con los que ya estamos certificados? En principio es un periodo de transición que se prevé de 3 años. Es decir, hasta el 15 de abril del 2029, en principio, nosotros podemos tener nuestro certificado bajo la versión 2015. ¿Cuándo consideramos que o aconsejamos hacer esta renovación? Si antes de 15 de abril de abril 2029 os toca hacer una renovación o una recertificación, ese es el momento perfecto, ¿vale? Para ya poder acogernos a este certificado, ¿vale? También podríamos hacer un seguimiento. Se puede hacer en el primer, segundo seguimiento, se puede hacer cuando vosotros queráis. Pero lo más normal, lo más ordenado, si queremos llamarlo de esta manera, es como hay más jornadas de dedicación en la auditoría y recertificación, pues que se haga en este periodo que se hace ya el cambio completo. Esto es O- el consejo que nosotros damos. Imagínate, por ejemplo, que una empresa tiene la renovación en el mes de septiembre de este año, ¿vale? Nuestro consejo, evidentemente, es En este caso sería renovar bajo la actual versión 2015 y en uno de los seguimientos, ya sea el primero, que sería en 2027, o en el siguiente, que sería 2028, solicitar a la auditoría que queremos realizar, a la certificadora, perdona, que queremos realizar esta auditoría bajo la nueva versión 2026. correcto. Y para aquellos que estéis pensando en comenzar a implantar un sistema ISO 14001, Sería ya bajo estos nuevos requisitos que hemos ido hablando y la nueva norma. Sí que es verdad, comentaros un tema, que es que actualmente, que lo hemos comentado al principio, actualmente las entidades certificadoras aún están afinando la interpretación de estos nuevos requisitos, es decir, hablando en lenguaje de calle. ¿Qué nos van a pedir? ¿Qué pueden pedir? ¿Qué tipo de registros? ¿Cómo lo enfocan? Todavía no se ha realizado ninguna auditoría y con lo cual las entidades de certificación actualmente están en fase de formación de los propios auditores. Es decir, si alguien quiere ir en septiembre a la 26, puede ir, pero no sabemos por dónde van a ir los tiros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos una idea muy general y bastante, yo creo, bastante ajustada, pero siempre hay sorpresas. Entonces, durante este año 2026, todo lo que se certifique, lo ideal es que se vaya certificando, renovando bajo la actual versión de la norma, excepto ya nuevas implementaciones. correcto. Es un poco, volvemos al punto de partida, tranquilos, no corramos. Este año no cambiéis nada, ¿vale? Prepararos, formaros una nueva norma, evidentemente, y a partir del año que Sí. viene, La idea sería que los tres principales pasos a seguir, por decirlo de alguna manera, serían realizar un diagnóstico, una diagnosis de, para encontrar los gaps o las brechas entre los nuevos requisitos y los que ya tenemos, formarnos sobre esos requisitos y, sobre todo, una identificación de la obligación de compliance que decíamos
que nos va a llevar un tiempo a identificar todo aquello que no teníamos incluido. Y luego revisar si esta documentación nos se ajusta o no. Y ya planificar el cambio, por decirlo de alguna manera. Es realizar una diagnosis de las brechas. Perfecto. Yo pienso que más o menos ha quedado todo muy claro en ese sentido, Esperamos. ¿vale? Vamos a decir que los titulares son estos, ¿vale? Eso es cierto, no cambia, evidentemente, pero como comentaba Alex, la letra pequeña, Sí, que cómo se aplican las auditorías, pues quien nos diga lo contrario no dice la verdad, no hay experiencia, no se han hecho auditorías, por lo tanto, todo el mundo está en fase de a ver cómo aplicamos, ¿no? Y cómo interpretamos y qué pedimos en las auditorías, ¿no? claro. Concretamente, ¿vale? De hecho, los mismos equipos auditores a lo mejor este año empiezan a pedir unas cosas y luego van afinando y vemos que en 2027 ya van pidiendo otras cosas porque poco a poco vamos haciendo prueba, cuando vamos a auditar, cuando está en una nueva versión, un poco es prueba, error y vamos poco a poco afinando. Correcto. Y seguramente vuestros auditores ya en las próximas auditorías, aunque sean en base a la norma del 2015, ya os indicarán más o menos, ¿no? Sí, Seguramente en el informe ya os indicarán en un apartado, pues, cuáles son los principales temas que deberíais tener sí, en veréis que hay cuenta. comentarios o alguna observación de mejora, sobre todo de ahora que tenemos esto así, pero acordaros o tener en cuenta que en la nueva versión de la norma esto lo vamos a enfocar de esta manera, iros preparando. Bueno, poco a poco, bueno, ya los conocéis, pero si hace muchos años que conocéis a los auditores, ya verás como poco a poco os van indicando hacia dónde vamos afinando. Cuando Vale, auditamos. perfecto. Pues un poquito eso es lo que queríamos comentaros hoy con vosotros. ¿Mm? ¿Hay preguntas? Vale, perfecto. Pues nos puedes comentar porque yo no las veo. ¿Vale? Entonces, ¿os parece un poco la idea es esta? Es decir, no es un cambio disruptivo, ¿de acuerdo? Tranquilos, ¿vale? Tenéis tiempo de sobra para adaptaros, aprovechar las renovaciones para hacer este cambio. Cualquiera que empiece de nuevo ahora, pues que ya lo haga en base a la nueva norma, lógicamente, ¿vale? Porque la antigua va a morir, ¿eh? Eh, que los cambios parece que están claros, ¿vale? El principal es la gestión del cambio, Sí. como comentaba Alex, y luego hay pequeños matices como el contexto, las obligaciones de compliance, efectos ambientales, ciclo de vida, ¿vale? Bueno, y más temas puntuales, pero que hemos de esperar, ¿vale? Sí. A ver cómo los auditores finalmente acaban interpretando todos estos cambios. Sí, comentaros solo que aunque estemos realizando las auditorías en 2015, bajo 2015 en este tiempo, sí que es verdad que podemos ir desarrollando todos estos nuevos requisitos. No pasa nada y nadie nos va a decir nada para ganar tiempo. Vale, pues Mica, pues parece que hay una serie de preguntas. Si nos comentas, a ver, Mica. ¿Deberíamos renovar con la nueva versión o esperamos a la próxima rectificación? Muchas gracias. Vale, yo lo que haría, si estuviera en el lugar de Andrea, sería hacer la renovación bajo la versión 2015 como hasta ahora, porque tenemos de plazo hasta abril 2029. Hasta 2029 va a tener auditoría de seguimiento. Pues cuando ya esté preparado y desarrollado el sistema con la nueva versión, solicitará a la auditoría, a la certificadora, que la auditoría que toque, primero o segundo seguimiento, la quiere realizar bajo la nueva versión. Ya depende de ti, Andrea, hacerlo en el 27 o en el 28. Sí, cuando ya veáis que... Y a veces incluso en la misma auditoría se puede hablar con el auditor. Oye, ¿cuándo ves que podemos hacerlo? Sí, ¿qué crees que es mejor? Esto, espérate, sí, no. Que no tengáis ningún miedo en hablarlo con el equipo auditor. Vale, tenemos otra pregunta de Pilar que nos dice: buenos días, a nosotros nos tocaría renovar en marzo del 2027. ¿Tendríamos que hacer la renovación con la nueva versión 2026? Muchas gracias. Bueno, es un poco lo mismo. Es decir, al ser 27, porque nosotros hemos dicho que durante 26 lo hagamos con esta norma, pero se puede alargar hasta el primer trimestre. Es decir, lo que, lo que sí que es verdad que no podrá hacerse una renovación según lo que decida ENAC 12 o 18 meses, según estos meses que decida ENAC. Es decir, si decide 12, se podrán seguir emitiendo certificados nuevos o recertificaciones hasta abril 2027. Si decide 18, será hasta octubre de 2027. O sea, puedes hacerla bajo la versión actual, la actual, la 2015, y lo mismo que decía Andrea, en 2028 realizar el cambio, no hay ningún problema. A no ser que NAC diga alguna cosa que nosotros, que ahora no hasta ahora no ha dicho. ¿Eh? Estamos en un caso límite, es decir, marzo, ¿no? ¿Has Sí. dicho? Bueno, se puede hacer en la lotería de marzo, de 27, o posiblemente lo más coherente sería esperar a 2028, cuando tengamos un poco todos más de experiencia en este tema.
pero no descartes que siga a la de 27. Entonces, esto ha hablado con tu certificadora, con tu auditor, Sí, y bueno, mira, es la mejor solución. sí, a veces lo mejor es hablarlo con ellos directamente, pero bueno, que puedas hacerlo en las dos versiones, no hay ningún problema. Venga, Vale, tenemos 3 preguntas más, no sé si nos da tiempo. venga, rápido. Venga, una de Janet que nos dice: buenos días, nosotros disponemos de un procedimiento para informar sobre nuevos productos, proyectos, instalaciones, igual cambios, y pasan por el Departamento de Medio Ambiente para evaluar los impactos. No me queda claro cómo evaluar la eficiencia a nivel de gestión de cambios. Si hay un cambio que pueda afectar al CIC, se indica en la matriz de análisis del contexto. Se evalúa si genera un riesgo barra oportunidad, si se evalúa en aspectos ambientales se corresponde. Vale, probablemente, a ver, no conozco el procedimiento en profundidad porque no lo he visto, pero probablemente por lo que comentas, este cambio de este nuevo punto de la gestión del cambio, vosotros prácticamente no tengáis que hacer muy poco. Quiero decir, tendréis que hacer alguna adaptación, sobre todo teniendo en cuenta algunas variantes ambientales que nos pide esta versión de la norma, como la biodiversidad, como la salud del ecosistema, etc. Pero la sistemática puede ser, por lo que me comentas, que ya la tengáis implementada y que no tengáis que hacer prácticamente, entre comillas, cogérmelo entre comillas, nada nuevo. Por ejemplo, a mí se me ocurre, por ejemplo, ahora ha salido la directiva de envases, ¿no? ¿De acuerdo? Que es una directiva compleja, ¿de acuerdo? Que está pendiente de transposición en España, que según qué compañías, pues puede implicar cambios importantes, ¿no? Pues bueno, podría ser un buen momento para planificar ese cambio, ¿no? Cómo A través de impacta, la nueva herramienta, por decirlo de alguna manera. cómo impacta todos estos nuevos requisitos en cada compañía. Es decir, cómo la compañía da respuesta, ¿no? Y qué cambios se tienen que implantar, ¿no? Para cumplir con esta nueva obligación. Sí, Sería un ejemplo. pero por lo que comentan específicamente de este procedimiento, por lo que me has leído, básicamente estaría bastante enfocado ya alineado con la nueva versión de la 2026. Vale, bueno, tenemos otra pregunta de Sandra, hace referencia, dice: en la nueva ISO 14001-2026 se refuerza la responsabilidad ambiental a lo largo de toda la organización. ¿Cómo se está interpretando este alcance en el contexto del teletrabajo? ¿Se espera que las organizaciones definan también buenas prácticas o requisitos para que el impacto ambiental del empleado en su entorno doméstico? Bueno, a nivel general se debería, por lo que dice la norma, pero esto entra dentro de esta zona gris que decíamos antes, de que no sabemos qué criterios se van a adoptar a nivel de certificación, por decirlo de alguna manera. Sí que es posible que al principio no se tenga que tenga mucha importancia, pero probablemente en el segundo año pues ya se vayan afinando diferentes. Esto nos pasa con la ISO 45001. El trabajo no tenía mucha importancia y poco a poco ha ido cogiendo más importancia. Pero en principio, según el criterio general de la norma, que sería el estratégico, se debería tener en cuenta dentro de los recursos que tenga cada organización. El teletrabajo genera impactos ambientales, lógicamente, pues impactos Impacto ambientales, para bien, impacto para mal también, quiere decir pues que, tendría que considerarse. o positivo y negativo, si lo ¿Vale? quieres decir. Lo que estamos comentando es que, bueno, posiblemente al principio no se sea tan intransigente. Se centre más en estos principales cambios que hemos comentado en la sesión de hoy y luego a lo mejor ya vayan entrando poco a poco. Pero en principio, sí, a medio plazo tendrías que considerar el teletrabajo porque es fuente, lógicamente, Sí. de impactos ambientales. Pero desde el punto de vista certificador, por ejemplo, los auditores no tenemos aún criterios establecidos, ni alineados, ni nada. Vale, tenemos un par más. Una nos dice: hola, la norma no habla de impactos, además de riesgos y oportunidades para asimilarse a la CSRD. No, la CSRD es una herramienta de reporting, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ahí habla de los IROs, ¿no? Impactos, riesgos y oportunidades. De hecho, los impactos son los impactos ambientales, ¿de acuerdo? Y riesgos y oportunidades, pues en casos contables, es la gestión de riesgos y oportunidades. Por lo tanto, sí que la norma da respuesta a estos puntos, ¿vale? Los que estáis con la directiva CSRD o similar, lo podéis juntar todo, evidentemente, y hacer vuestro listado de impactos, riesgos y oportunidades, y es fácil, es totalmente admisible y defendible en cualquier auditoría de certificación, ¿vale? Por lo tanto, no hay que hacer trabajo doble. Es decir, si habéis esta reflexión, la doble materialidad, supongo que va por aquí el tema, ¿vale? El análisis de doble materialidad, pues esto tranquilamente lo podéis integrar en vuestro sistema de gestión y dar respuesta parcialmente al tema de impactos ambientales, riesgos y oportunidades. Pero en principio son como dos fuentes de origen distintas, por decirlo de alguna manera.
Perfecto. Bueno, tenemos una última pregunta de parte de Nicole que nos dice, una duda que tengo. Para el punto 6.1.2, aspectos ambientales, si la organización ya dispone de un análisis de huella de carbono y o de riesgos climáticos, ¿de qué manera puede asegurar, por ejemplo, la integración en el ESGA al trasladar esa información a la metodología de identificación de aspectos ambientales y asegurar que los criterios de significancia contemplen la dimensión climática? Perdón. Era un poco compleja esta pregunta. Bueno, a ver, en principio, claro, y contestarlo así, yo no lo he visto directamente cómo está desarrollado, no lo conozco, con lo cual sería tirarme a la piscina, por decir de alguna manera, ¿no? Sí que es verdad que el hecho de tener una metodología de cálculo de huella ayuda mucho a tener identificados sobre todo estos aspectos ambientales que hablamos antes, aguas arriba y aguas abajo. ¿Por qué? Porque te obliga a tenerlos determinados o identificados. Pero claro, es un caso muy particular que deberíamos mirar cómo está, sí, no, porque si no igual yo puedo decir algo que por desconocimiento, por ignorancia, no le estoy asesorando bien. Pero en principio sí que tiene mucha parte hecha. Vale. También es cierto comentar que la norma no pide explícitamente el cálculo de la huella de carbono, ¿vale? Quede claro, ¿vale? Muchas compañías, muchos de vosotros lo hacéis ya y es una práctica muy recomendable, pero explícitamente la norma no incluye el cálculo de la huella de carbono. Ahora bien, si un aspecto ambiental significativo es las emisiones de gases de efecto invernadero, pues prácticamente es recomendable pues, calcular la huella de carbono, ¿vale? Y no preguntéis si el alcance ha de ser 1, 2, 3 o 24, no, esto ya depende de cada uno, porque insisto, la norma no obliga Y al explícitamente a revés, si calcularlo. tenéis ya realizado una herramienta de cálculo de huella, respecto a lo que está pidiendo la norma en esta versión 2026, tenéis mucho ganado, mucho ganado. Tenéis un indicador Pero ambiental. el caso concreto me sabe mal, Nicole, pero el caso concreto, claro, no lo conozco, no lo sé, tendría que mirarlo y no me atrevo a decir. Todos aquellos que tengan de carbono tenéis un indicador ambiental, tenéis un posible objetivo de reducción, todo eso se integra dentro del sistema de gestión, ¿vale? Pero esto tendría que ser ya una consulta, digamos, Sí, específica sobre particular, porque no lo conozco y me da miedo, por decir, darte una respuesta que la tomes como base y que no sea correcta. Perfecto. Pues venga, pues os agradecemos el interés y las preguntas que nos habéis formulado. Y bueno, por nuestra parte, cualquier soporte que requiráis para adaptar el sistema, pues somos expertos, especialistas en esto. Con toda tranquilidad nos planteáis dudas, consultas, los soportes que necesitáis. Aquí tenéis nuestros contactos. Y bueno, y os agradecemos todo el tiempo que habéis dedicado esta mañana y esperemos que, bueno, más o menos, ¿no? Pues os hayamos transmitido los principales cambios, ¿no? Y el porqué de todo esto. Por favor, ahora cuando colguéis, recibiréis el cuestionario de satisfacción, ¿vale? Pues sí, os agradeceríamos que lo pudierais responder. Y para cualquier otra pregunta, aquí tenéis mi email, ¿no? Y tranquilamente nos la formuláis. Pues venga, muchas gracias a todos. Gracias, Alex. Muchas gracias a todos. ¿Vale? Y nos vemos pronto. Venga, buenos días.